Buenas tardes, noches hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a iniciar con un nuevo tema en cuanto a las clases que recibimos martes en Getsemaní, miércoles en Mies. Y vamos a empezar a ver un nuevo tema cuyo título es Nuestra ubicación actual en la historia bíblica. El propósito de este tema es que podamos percatarnos que a esta generación nos tocó que vivir en los últimos días de la historia bíblica. En otras palabras, que nos percatemos de que somos la última generación de la historia de la humanidad. A manera de introducción, hermanos, déjenme contarles que estamos viviendo los últimos días de la historia bíblica. Muchos de los acontecimientos que nos han tocado que presenciar y otros que sucedieron poquísimo antes de nuestra generación, los cuales fueron profetizados por nuestro Señor Jesucristo, nos demuestran que a nosotros nos tocó el privilegio, y es un gran privilegio, de vivir los últimos días de la historia de la humanidad. Y digo que es privilegio porque ninguna otra generación ha sido testigo del cumplimiento tan marcado de muchas profecías que los profetas y el Señor Jesucristo profetizaron a lo largo de la historia bíblica. Nosotros hemos visto muchos acontecimientos que cumplen con la profecía escrita por los profetas y por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a lo largo de este estudio vamos a analizar varias profecías. ¿Para qué? Para comprobar que faltan muy pocos días para que el Señor haga sonar la final trompeta que da el banderazo para que inicien los eventos finales. Esa es la introducción a este tema. Y hoy vamos a empezar a ver el primer subtema. Y vamos a analizar la profecía del dominio de los gentiles sobre Jerusalén. De esta profecía yo el año pasado les estuve predicando. Y como hoy en clase tenemos la oportunidad de ahondar un poquito más, por eso es que estoy retomando un poco este tema con un poquito más de información. Entonces vamos a analizar esta profecía. Profecía del dominio de los gentiles sobre Jerusalén. Nuestra cita bíblica base está en el Evangelio según Lucas, capítulo número 21, versículo 24, que dice así: Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esa fue una profecía que dio nuestro Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 21 del Evangelio según Lucas. Y empecemos a analizar. Nuestro Señor Jesucristo profetizó que Jerusalén sería pisoteada y gobernada por los gentiles hasta que se cumpliera el tiempo que había sido señalado, ahí en Lucas 21-24, como acabamos de leer. Y déjenme contarles que en el año 70, 4 legiones del Imperio Romano, comandadas por el general Tito, rodearon Jerusalén. Esto para cumplir lo que el Señor había dicho en Lucas 21:20. Vamos a ir a Lucas 21:20. Lucas 21:20. Dice así. Está nuestro Señor Jesucristo dando las profecías de los tiempos finales. Y dice: Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, volviendo al tema, entonces vemos que Tito, con 4 legiones del Imperio Romano, rodearon Jerusalén para cumplir con esta profecía. Luego de eso, Jerusalén fue destruida el 9 de Av. El 9 de Av es el 5.º mes del calendario hebreo. Y el 9 de Av
fue destruido, que fue en el calendario gregoriano, fue el 4 de agosto del año 70 después de Cristo. Ese día fue destruida la ciudad, ¿verdad? Y también el templo. Tras la revuelta, toda Judea se convirtió en una provincia en ruinas, con una Jerusalén reducida a escombros y el templo destruido. Entonces, Jerusalén fue destruida en el año 70 por el emperador Tito, el 9 de Av, en el calendario hebreo, en cumplimiento de lo que el Señor había dicho. No quedó piedra sobre piedra del templo. El Señor lo había profetizado. Vamos a ir ahí a Lucas 21, un poquito adelante, un poco adelante, dice: y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces nuestro Señor Jesucristo había profetizado que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, ese día, el 9 de Av, fue destruida la ciudad y fue destruido también el templo. ¿Sí? El templo fue saqueado por el ejército romano. ¿Sí? La historia judía dice que un soldado romano lanzó una flecha al azar y esta entró en el templo y lo incendió. Y el oro que había en el templo se pegó a las piedras y la gente se llevó las piedras con el oro y por eso no quedó piedra sobre piedra. Entonces, todo lo que el Señor profetizó se cumplió. Muchos cayeron a filo de espada, como también el Señor lo había profetizado, ahí en Lucas 21-23. Muchos cayeron a filo de espada. Según el historiador judío romano Flavio Josefo, que Flavio Josefo vivió toda esa revuelta porque él fue uno de los mediadores que envió el ejército romano para que convencieran a los celotes, que eran los que estaban guiando la revuelta judía, para que depusieran su situación. Él vivió todo eso y por eso es que él fidedignamente escribió todo esto. Y él dice que aproximadamente entre 600,000 y 1,300 judíos murieron y 97,000 fueron capturados y esclavizados, tal como nuestro Señor Jesucristo lo había advertido ahí en Lucas 21-23. Vamos a ir ahí, Lucas 21-23. Nuestro Señor había dicho: vamos a ver, Lucas 21-23. Dice: mas hay de las que estén en cinta y de las que creen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, muchos iban a caer a filo de espada e iban a ser llevados cautivos. Entonces vemos que la profecía se cumplió. También muchos fueron llevados cautivos a todas las naciones, como lo acabamos de leer. Muchos fueron llevados cautivos a todas las naciones, ¿sí? Y desde el punto de vista histórico, la derrota de los judíos fue una de las causas de la diáspora, ¿sí? Entonces era una diáspora, o sea, la gente salió, los llevaron cautivos por todas las naciones y eso se le llama diáspora, ¿sí? Numerosos judíos entonces se dispersaron tras perder su estado, ¿sí? Y algunos de ellos también fueron vendidos como esclavos en diferentes lugares del Imperio Romano. O sea, la palabra del Señor se cumplió a la perfección. A partir de ese día entonces, los gentiles tomaron el dominio sobre Jerusalén, tal y como lo habíamos dicho. Entonces, nuestro Señor Jesucristo predijo que los gentiles iban a tomar control de Jerusalén hasta el tiempo en que se había asignado para que los gentiles estuvieran hollando, pisoteando y gobernando Jerusalén. Entonces, veamos un poquito de historia. Después de esto que sucedió en el año 70,
Entre los años 132 y 135, los judíos se volvieron a reagrupar, se volvieron a restablecer, ¿sí? Y quisieron tomar control sobre Jerusalén, ¿sí? Durante la rebelión de Bar Kokhba. Pero fueron destruidos nuevamente por los romanos, y desde entonces se les prohibió entrar en la ciudad, y a la ciudad le cambiaron de nombre por Aelia Capitolina. O sea, Jerusalén perdió su nombre y se llamó Aelia Capitolina. Así le pusieron los romanos de nombre. Eso sucedió entre el año 132 y el año 135. En el año 638, el califa Omar, comandando el ejército musulmán, conquistó Jerusalén. Si se dan cuenta, romanos. Después, ya el califa Omar con musulmanes conquistaron Jerusalén. Y durante ese reinado se construyó lo que es el Domo de la Roca, el famoso Domo de la Roca que está ahorita ocupando espacio en el monte del templo, que es el domo que se ve primariamente cuando se toma una foto de Jerusalén. O las fotos de Jerusalén siempre aparece ese Domo de la Roca con una cúpula dorada. Ese fue el que se construyó más o menos en este año por el califato de Omar. Muy bien. Los cruzados, después de los musulmanes, los cruzados conquistaron Jerusalén en el año 1099 y la fijaron como la capital del reino cruzado. En 1187 Jerusalén fue conquistada por Saladino el kurdo. En 1250 fue conquistada por los mamelucos. Esto es pura historia, hermanos. Esto es pura historia para corroborar lo que el Señor dijo, que Jerusalén iba a ser hollada y pisoteada por gentiles durante cierto tiempo. Y ahorita estamos viendo que la historia nos confirma todo eso. El ejército británico, ¿sí? El ejército británico, en el año de 1917, ¿sí? Tomaron control de Jerusalén. La historia dice que sin disparar una sola bala, el imperio británico, o sea, el ejército británico conquistó Jerusalén. Después de haber pasado muchos años, desde 1517, en manos y control de los turcos otomanos. Entonces, el ejército conquistó Jerusalén. Y entre 1922 y 1948, Jerusalén fue confiada a Gran Bretaña por la Liga de las Naciones, que es lo que ahora es la ONU. En ese tiempo era la Liga de las Naciones. Entonces vemos cómo la palabra del Señor se cumplió, porque los romanos entraron, destruyeron Jerusalén y el templo en el año 70, y en el año 132 y 135 los judíos quisieron reagruparse y retomarla, pero igual los romanos los pulverizaron, y es más, hasta los sacaron y les prohibieron entrar a la ciudad, y le cambiaron de nombre por Aelia Capitolina. Y vemos entonces que en la historia los judíos no volvieron a tener control de Jerusalén. El 14 de mayo de 1948 Israel se constituyó como nación y reclamó Jerusalén como capital, pero solo tuvo control sobre sectores orientales y el sur de la ciudad. O sea, cuando Israel se convirtió en nación en 1948, ellos quisieron reclamar Jerusalén como su ciudad capital, pero no los dejaron. No los dejaron, solamente le dieron el sector oriental y el sector del sur de la ciudad. Bien. Pero el 7 de junio de 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel tomó control de Jerusalén, terminando el tiempo señalado en que los gentiles disfrutarían esa ciudad. Muy bien. Entonces, el 7 de junio de 1967, después, cuando empezó la guerra, fueron países que atacaron a Israel por sorpresa, y Israel ganó la batalla. Y entonces, después de ganar la batalla, Israel conquistó Jerusalén. Entonces, ese día se cumplió la profecía que nuestro Señor Jesucristo había dicho. ¿Por qué? Porque en el Salmo 137, 5 al 6 dice:
si me olvidara de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada, mi lengua se pegue a mi paladar, si no ensalzaré a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. El Señor no se iba a olvidar entonces de Jerusalén. El Señor había prometido que no se olvidaría de Jerusalén y así lo hizo. Entonces el 7 de junio, ¿sí?, el primer día de la guerra, de los 6 días, el ejército de Israel penetró la ciudad vieja de Jerusalén y a partir de entonces tiene control de ella. Cuando se lee un poquito de la historia, es interesante cómo ellos lograron entrar a la ciudad. Incluso cuando ya estaban dentro de la ciudad, ya no tenían armamento, ya no tenían balas. Y aún así el Señor les dio la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho que no se iba a olvidar de Jerusalén. Y entonces también nuestro Señor Jesucristo había dicho que iba a haber un periodo de tiempo en el que los gentiles iban a hollar, iban a pisotear, iban a gobernar Jerusalén, pero que terminado ese tiempo entonces iba a devolverse a los judíos. Y así fue. Entonces anoten esta fecha como la fecha en la cual se cumplió la profecía que nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en Lucas 21:24. Entonces, es decir, que el tiempo de los gentiles sobre Jerusalén terminó, no más. ¿Sí? No más. Desde el 7 de junio de 1967, no más. La gente iba a pisotear Jerusalén. ¿Por qué? Porque iba a estar en dominio de los judíos. Bien, entonces esto es un poquito de historia y que confirma la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo bien interesante es lo que vamos a meditar ahorita. ¿Por qué? Porque, ¿por qué nos interesa conocer un poquito sobre la profecía del dominio de los gentiles sobre Jerusalén? ¿Por qué? Porque ahí en Lucas 21, fíjense que el Señor empieza a dar las señales, empieza a dar todas las señales que se iban a cumplir. Pero después de que el tiempo de los gentiles se cumpliera, entonces las señales vendrían con más fuerza. O sea, en Lucas el Señor empieza a describir todas las señales que iban a acontecer previo a su venida. Pero llega el momento del dominio de la profecía del dominio de los gentiles sobre Jerusalén, y después de esa profecía, entonces ya vemos que las señales se vienen un poquito más fuertes. Y entonces, ¿por qué analizamos esta profecía? Porque vamos a analizar todo lo que ha acontecido después de esta fecha. ¿Y qué ha pasado? Vamos a leer Lucas 21 del 25 al 26. Lucas 21 del 25 al 26. Dice así: entonces habrá señal en el sol. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, vean, aquí entonces el Señor está en el 24, está prediciendo el dominio de los gentiles, ¿sí? El dominio de los gentiles sobre Jerusalén. De acá, después de ello, entonces Él viene y anuncia ciertas señales que se van a dar con un poquito más de fuerza. ¿Sí? Y entonces en el 27, Él ya advierte que entonces veremos al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, por esa razón es que estamos analizando esta profecía. ¿Para qué? Para encuadrarnos en dónde estamos nosotros ahorita en el tiempo bíblico. ¿Sí? Entonces, vamos a determinar dónde estamos después de esto. ¿Por qué? Porque el Señor dio profecía aquí y también dio profecía sobre su venida. ¿Sí? Entonces, aquí se cumplía el tiempo, aquí se vendían profecías más fuertes y aquí la venida del Señor.
Veamos entonces. Él dijo que habría señales en los cielos y las potencias de los cielos serían sacudidas. Tétradas lunares en fiestas de Pascua y tabernáculos. Déjenme contarles que una tétrada son 4 lunas rojas, 4 eclipses de luna, con un eclipse de sol total en medio. O sea, son 4 eclipses totales de luna con un eclipse total de sol en medio. Eso es una tétrada. Esa es una tétrada lunar. Voy a ponerlo aquí para que vean que es una tétrada. Vamos a ver aquí para que... Vamos a verlo aquí en los gráficos. Y sí, efectivamente, esto es una tétrada. Esto es una tétrada. Vamos a ponerlo acá. Esto es una tétrada. ¿Sí? Una tétrada entonces son 2 eclipses de luna en el cual la luna se pone roja, un eclipse total de sol y otros 2 eclipses totales de luna, donde la luna se pone roja. Y hay una explicación científica de por qué la luna se pone roja cuando se da un eclipse lunar, porque el eclipse lunar se da cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Entonces, la luz del Sol, ¿verdad?, es cubierta por la Tierra, pero el reflejo de la Tierra, ¿verdad?, transforma los rayos que hacen que la luz que llegue a la Luna sea color rojizo. Entonces, por eso es que se da el color rojo en el eclipse total de luna. Pues entonces déjenme contarles que nosotros pudimos ver algunos eclipses totales de luna. Y aquí quiero hacer la pausa porque lamentablemente muchas personas no le ponen atención a estos eventos. Y no le ponen atención porque simplemente dicen, no es así. Sin ni siquiera meterse a estudiar, ni siquiera meterse a investigar, ni siquiera relacionarlo con la historia del pueblo de Israel. Y yo sí hice eso. Yo hice eso y entonces empecé a ver que históricamente, siempre que hay una tétrada lunar, el pueblo de Israel sufre de algunos acontecimientos. En todas las tétradas, en todas. Entonces, desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo a la fecha, han sucedido 9 tétradas lunares. 9 tétradas, es decir, otra vez, 2 eclipses de luna, un eclipse total de sol y otros 2 eclipses totales de luna. Y entonces, de esas 9 tétradas que tenemos, 3 de ellas se han cumplido en menos de 100 años. ¿Sí? En los últimos 100 años, 3 de esas tétradas se han cumplido. Estoy hablando de que desde el año 32-33 que se dio la primera después de Cristo, porque de seguro se dieron otras antes, pero no hay registro de ellas. Entonces, desde ese momento para acá, han sucedido 9. Pero ahorita voy a hacer énfasis en tres de ellas. La primera en 1949-1950. Dice que después esta tétrada se da después de que el pueblo de Israel se constituyó en nación. Como dije, a lo largo de la historia, siempre que hay una tétrada lunar, Israel tiene algún acontecimiento especial. Y como digo, es lamentable que la gente simplemente sin investigar diga no, eso no es así, ¿verdad? Pero sí me di la tarea de hacerlo. Pero fíjense que en 1967-1968 hubo otra tétrada lunar.
Cabal, en 1967 ya vimos qué pasó. El 7 de junio de 1967, Israel es atacado por 6 días y recupera la ciudad de Jerusalén. Entonces, esa tétrada nos marca un evento histórico en Israel, que es cuando él recupera la ciudad de Jerusalén. Y hubo otra tétrada lunar en el 2014 y 2015, esa de seguro la vivimos, la mayoría de los que estamos viendo esta clase, ¿verdad? Porque posteriormente a esa tétrada, Estados Unidos mueve su embajada a Jerusalén y comienza a redactar el famoso Acuerdo del Siglo. Yo les invito a que lean este famoso Acuerdo del Siglo. ¿Por qué? Porque este Acuerdo del Siglo es un pacto de paz para Medio Oriente. ¿Sí? ¿Y por qué tiene relevancia esto? Porque sabemos que el pacto de paz es el que confirma el anticristo. Porque el anticristo, de acuerdo a la profecía de Daniel, dice que el anticristo confirma el pacto. ¿Qué pacto? Es este pacto. ¿Sí? Es probable, voy a cambiar eso, probablemente este pacto. ¿Por qué? Porque este pacto lo que pretende es generar paz en el Medio Oriente. Entonces, generando paz en el Medio Oriente, entonces se va a dar la oportunidad de construir el tercer templo, del cual vamos a estar hablando la siguiente clase. Entonces, si se dan cuenta, 3 tétradas claves que se dieron en menos de 100 años. ¿Sí? Porque se da una en 1949 y entre 1949 y 1950 y se crea el Estado de Israel. Se da la otra en 1967 y 1968, Israel recupera Jerusalén. Y se da otra en 2014 y 2015 y Jerusalén es reconocida como la capital de Israel por varios países. Estados Unidos mueve su embajada para allá y empieza entonces a redactar el famoso Acuerdo del Siglo. Entonces son eventos que hay que ponerles atención, ¿sí? Son eventos que hay que ponerles atención. De hecho, cuando el Señor creó el sol y la luna, el Señor estableció perfectamente que se iba a crear esas dos lumbreras como señal de estaciones, ¿sí? Como señal de estaciones, dice la palabra del Señor. Pero déjenme decirle que la palabra que está ahí en el hebreo, en la que usamos nosotros como estaciones, es la palabra moedim. O sea, moedim, que es el plural de moed. Que moed quiere decir una cita, una reunión. Eso quiere decir moed. Entonces, para nosotros hoy cuando le leemos en español decimos, bueno, las estaciones, ¿verdad? Las estaciones del año, ¿verdad? Entonces, pero no está hablando de eso. Está hablando precisamente de las citas y de las reuniones que se iba a tener. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, cada una de las fiestas que el Señor le dio al pueblo de Israel para celebrar son en luna. Son en luna. Por ejemplo, la Pascua es en luna llena. ¿Sí? La fiesta de las trompetas es en luna nueva. Entonces, todas las fiestas deben de caer en lunas. Y es precisamente aduciendo a ese pasaje donde el Señor dice que creó las lumbreras para fijar las fiestas, para fijar las reuniones. ¿Sí? Hoy nosotros podemos utilizarlo como las estaciones del año, pero ahí la palabra que se usa es la palabra moed. Y es la palabra que su significado es cita. ¿Sí? Es una cita, una reunión. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Bien, entonces sigamos. Quiero comentarles otras tétradas que se dieron. ¿Sí? Otras tétradas. Entre el año 32 y 33, ¿sí? Se dio una tétrada. Aquí en esto hay un desfase de 3 años. Recordemos que cuando se fijaron el año 0, no se fijó exactamente en el nacimiento del Señor Jesucristo, sino que fue años después. Entonces hicieron una regresión numérica y hicieron un cálculo ahí para determinar cuándo había sido el año 0. Y al parecer hubo un error que dejó un margen por ahí de 3 a 4 años de diferencia. Pero, de acuerdo a los registros, en el año 32 y el año 33
hubo una tétrada lunar. Esa tétrada, ¿verdad? En esa tétrada el Cordero de Dios es sacrificado para el perdón de pecados de la humanidad. O sea, en otras palabras, la Pascua en la que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, esa Pascua hubo una luna roja, hubo un eclipse de luna total. Entre el año 162 y el año 163 hubo peste, hambruna y gran persecución contra los judíos. En el año 795 a 796, Carlos Magno puso fin a las invasiones árabes en Europa. En el año 842 y 843, 3 años después de eso, ¿verdad? En el 846, Roma es atacada y saqueada por el ejército musulmán africano. En los años 860 y en los años 861, el Imperio Bizantino derrotó a los ejércitos árabes en Turquía y puso fin a la invasión. En 1493 y 1494 se dio la Inquisición española y la persecución a los judíos españoles y se descubre el nuevo mundo que luego será llamado América. ¿Sí? América fue descubierto en 1492 por Cristóbal Colón. Entonces, es más, hay documentos muy serios que dicen que Cristóbal Colón era un judío que trajo a muchos judíos que salieron huyendo de la Inquisición española, se montaron en los barcos de Cristóbal Colón, en las carabelas, y vinieron con él hasta América. ¿Sí? Entonces hay documentos muy serios que amparan eso. Entonces todo eso se dio después de una tétrada. Entonces aquí terminamos con las tétradas. Son señales en el cielo que empezaron a darse más fuertes después de que Jerusalén tomó de que Israel tomó control sobre Jerusalén. Y por eso fue que la anterior yo la puse. Esta la puse en otro color porque esta no entra ahí. ¿Sí? Esta no entra ahí. Pero sí, en 1967 y esta del 2014 sí entran después, ¿verdad? Imagínese usted que en un espacio tan corto, ¿verdad?, de tiempo, se dieron 2 tétradas lunares. ¿Sí? Entonces eso nos tiene que decir algo. Ven. Otro acontecimiento que sucedió fue que el 23 de septiembre del año 2017 se dio una alineación planetaria muy parecida a lo que describe Apocalipsis 12, del 1 al 2. Vamos a ir a leer Apocalipsis. Esto ya se los había explicado, hermanos, y por eso no me estoy deteniendo mucho en ello. Apocalipsis 12. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Sí? Entonces, esta alineación planetaria se dio el 23 de septiembre del año 2017. Y aquí la voy a poner. Es una alineación planetaria que se dio. ¿Sí? Muy parecida. Se dio muy parecida a lo que dice Apocalipsis. ¿Sí? Yo me metí a investigar. Que ustedes me conocen que a mí me gusta investigar mucho. Porque a mí no me gusta decir eso no es cierto sin tener un respaldo. Entonces me metí a investigar. De hecho, empecé a utilizar algunos programas ahí que modelan el movimiento de los planetas. Y empecé a hacer algunos ejercicios por ahí. Y empecé a investigar. Descubrí que esto nunca se había dado. Nunca en la historia. Entonces algunos pueden decir, no, ese es sensacionalismo. Pero yo antes de decir sensacionalismo, entonces yo lo que hago es investigar. ¿Por qué? Porque lamentablemente una de las armas que usa el enemigo es ridiculizar el cumplimiento de algunas profecías. ¿Para qué? Para que entonces la gente no la crea. Y lamentablemente nosotros los cristianos, en lugar de ir a investigar, lo que decimos, no, eso no es cierto. Entonces, momento, no es así. Tenemos que investigar. No nos debemos de creer los superdotados en las escrituras, ¿verdad? Sino que busquemos, investiguemos. Yo
e investigué, y esta alineación jamás se había dado en la historia de la humanidad. Y es exactamente lo que describe Apocalipsis 12, del 1 al 2. Que haya sido ese cumplimiento, no estoy diciendo. Pero que es muy parecido, sí es muy parecido. Entonces, la constelación de Virgo, ¿verdad? La constelación de Virgo es esta que está acá. Aquí están las 12 estrellas. Y Júpiter hizo un movimiento, ¿verdad? Hizo este movimiento acá. De hecho, yo lo modelé. Hizo este movimiento acá. 9 meses antes entró al vientre de la constelación, y cabal el 23, cuando se cumplieron los 9 meses, salió acá y hizo esto aquí y se posicionó acá. Eso fue lo que hizo. Entonces, les invito a modelarlo, porque hay programas que lo modelan, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Esa fue la alineación que se dio, no se ha vuelto a dar, ¿verdad? Entonces, que haya sido el cumplimiento me llama la atención, y por eso es que la estoy trayendo aquí. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos y van a suceder muchas señales en el cielo, y yo no voy a taparme los ojos simplemente porque mi doctrina me diga que no es así, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Vamos a seguir. Bueno. Y luego entonces también el Señor habla acerca de que en la tierra habría movimientos telúricos y atmosféricos que generarían bramidos en el mar. Hermanos, que entre terremotos y maremotos, desde el 2004 a la fecha, han muerto aproximadamente 1.712.000 personas, ¿sí?, a causa de terremotos y maremotos. Algunos de ellos han llegado a tener una magnitud de 9,3 en la escala de Richter. Eso es alarmante, hermanos. Eso es un terremoto muy, muy fuerte. Uno de 9,3 es muy fuerte. Entonces, eso es como para matar a un montón de gente. Entonces, aparte de los muertos, han dejado cuantiosas pérdidas materiales. Huracanes ya hemos sido testigos de tantos huracanes destructivos que han habido desde el 2005 a la fecha. Se han levantado huracanes que han dejado devastación en varios países y aproximadamente 5.000 muertos. También el Señor predijo que la gente entraría en angustia y desmayaría de miedo al pensar en lo que habría de suceder al mundo. Tanto terremotos como tsunamis y los huracanes han causado pavor en la gente. Bien, eso es en cuanto al Señor dijo, pero me quiero apoyar un poquito también en lo que el Señor dijo ahí en Mateo. Mateo 24, el Señor también está hablando acerca de las señales, y es un pasaje paralelo a lo que estamos viendo en Lucas 21. Y vamos a ver entonces que el Señor predice que el amor de muchos se habría enfriado por causa de la maldad. Y vamos a revisar si es cierto. Veamos. El odio entonces iba a aumentar entre los seres humanos. Mateo 24:10. Eso fue lo que dijo el Señor. Los asesinatos, hermanos, iban a aumentar. Fíjense que solo en el 2017 a nivel mundial murieron 464.000 personas por asesinato. Entonces la maldad del ser humano va en aumento. Pero aquí viene lo peor. Inocentes iban a pagar con su vida la maldad de otros. Fíjense que en el 2019, solo en el 2019, hubo aproximadamente 42.3 millones de muertes atribuidas al aborto. Eso es triste. Eso es triste. Eso es maldad. Porque el aborto es un asesinato. Y ahorita yo me ponía a pensar que en esta crisis que estamos por el coronavirus,
Estoy seguro que muchas de esas madres que mataron a esos hijos ahorita están en sus casas resguardadas porque no se quieren morir. Pero ¿sabe una cosa? Ese hijo que mataron estaba en el lugar más seguro que podía estar. Y ahí fue asesinado. Por esa madre que el día de hoy anda huyendo del coronavirus y se está quedando en su casa para protegerse. Entonces, eso es triste. Son 42 millones de criaturas que murieron a manos de quienes en realidad debían de haberlos protegido. Ese es el nivel de vida en el que estamos. Esa es nuestra sociedad, esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Una sociedad que el Señor había predicho que el amor de muchos se iba a apagar. ¿Sí? El amor de muchos entonces se iba a acabar, se iba a enfriar. ¿Por qué? Por causa de la maldad, como dice Mateo 24:12. El amor de muchos se ha enfriado. Porque fácilmente se mata a una persona, fácilmente se hace daño y fácilmente una mujer y junto con el esposo o con el papá deciden matar a un hijo y sacarle la vida. Eso es lo que estamos teniendo el día de hoy. Entonces, es una sociedad que se dedicaría a satisfacer los placeres de la vida amándose más a sí mismos antes que al Señor, como dice 2 de Timoteo 3, del 2 al 4. Y nosotros encajamos con esa descripción. Esta generación encaja perfectamente con esa descripción. Porque las prioridades ahora son fiestas, diversión, pecado, violencia y libertinaje. A la gente se le habla de abstinencia y no quieren abstenerse. ¿Por qué? Porque están siguiendo los postulados de Satanás. De hecho, yo les he comentado a ustedes que el primer principio establecido por la Biblia satánica por Anton LaVey fue que Satanás es el príncipe de la complacencia antes que la abstinencia. Y eso es lo que se mira hoy en la sociedad. A la sociedad se le dice, diviértete, ¿sí? Cumple con todos tus placeres y que no te importe nada, porque tú tienes que satisfacerte primero. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, sí encajamos perfectamente, ¿sí? Fiesta, diversión, pecado, violencia, libertinaje, todo eso deambula hoy por las calles y por todos los lugares del planeta. Entonces, encajamos perfectamente con ese perfil que dijo el Señor. También habló la gente por lo regular iba a estar más enfocada en la inmoralidad sexual extrema. ¿Sí? Iban a caer en inmoralidad sexual extrema. Tanto así que se iban a perder. Y fíjese que desde los años 60 se dieron movimientos que propiciaron el libertinaje de las masas. La revolución sexual, por ejemplo. ¿Qué hizo la revolución sexual? La revolución sexual fue aprovechar el invento de la píldora anticonceptiva para poder liberar el hecho de que la gente estuviera teniendo relaciones sexuales sin compromiso. Eso fue lo que causó la píldora anticonceptiva. Lean la historia. En la historia está entonces que la revolución sexual fue contundente y fue algo que golpeó seriamente los principios morales de la sociedad. Y a partir de entonces todo ha venido degenerándose. Después de que entonces la gente sabía que para tener relaciones sexuales tenía que casarse, la revolución sexual vino a decir, no te tienes que casar, simplemente aprovecha los beneficios, pero no asumas las responsabilidades. Y entonces a partir de ahí, hoy la gente se divierte con el sexo, pero no acepta responsabilidades. Eso lo generó la revolución sexual de estos años. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, entonces, todo se vino degenerando. Se vino degenerando a tal grado entonces que la promiscuidad hoy día sobreabunda, ¿sí? En virtud de que la lascivia y todo lo demás se ha descompuesto. Se ha maximizado, perdón. Entonces, las mujeres hoy no valoran su virginidad. Y yo siempre lo he dicho, el Señor puso en la mujer la virginidad como un sello de pacto, como un sello de pacto de matrimonio, ¿sí? De hecho, siempre lo he explicado varias veces, que cuando el matrimonio se consuma con sangre, porque todos los pactos que hace el Señor se consuman con sangre, ¿sí?
Cuando hizo el pacto con Abraham, tuvo que matar un corderito. Cuando Jesús vino a proponer el nuevo pacto, ¿sabe qué pasó? Derramó su sangre. Y por esa razón entonces todos los pactos que el Señor hace se sellan con sangre. Lamentablemente, en este caso, a la mujer hoy día no valora eso. ¿Sí? No tengo nada en contra de las mujeres, simplemente estoy hablando de la realidad en la que estamos. Siguiente, se habrían desviado de lo natural, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y mujeres con mujeres, como dice Romanos 1 del 26 al 27 y Génesis 19 del 4 al 5. ¿Qué pasó ahí? Entonces, hoy día, la revolución sexual causó tanto efecto que descompuso a la gente y los desviaron ahora del uso natural. Tanto así entonces, como dice Romanos 1 del 26 al 27, que los hombres se encendieron en su lascivia y se acostaron hombres con hombres y mujeres con mujeres, perdiendo aún así el sentido de lo que es correcto. Entonces, hoy día estamos plagados de eso. Y aquí en Génesis 19, del 4 al 5, vamos a ver que fueron los momentos previos a que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Y lo que sucedió ahí fue que cuando los ángeles que iban a rescatar a Lot llegaron a sacarlo, entonces el pueblo los vio, los hombres del pueblo lo vieron y lo siguieron para acostarse con ellos. Vamos a irlo a leer. Génesis. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver el 4. Pero antes que se acostasen, porque llegaron unos hombres, ahí el pasaje relata que los ángeles, aquí está, llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa, de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos dijeron no. Que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y lo comieron. De aquí viene. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta atrás de sí. Para que los conozcamos es para tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, se habían perdido tanto y que perdieron el sentido de lo correcto. Y entonces querían acostarse con los hombres. Eso quiere decir que ahí en el pueblo había un desorden. De hecho, por eso es que cuando hay relaciones homosexuales se le llama sodomía, en virtud de esto. Porque el Señor por esa razón fue que destruyó Sodoma y Gomorra, porque había exceso de homosexualismo ahí. La maldad había crecido hasta los ojos del Señor. Entonces, hoy día estamos viviendo eso. Los que quieren vender la idea de que el homosexualismo es normal, se han infiltrado en los gobiernos y han hecho leyes, y hoy casi es obligatorio tener que aceptarlos. Entonces, todo eso es lo que estamos describiendo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que en aquel tiempo, que cuando Él iba a venir, las generaciones íbamos a vivir como las generaciones de Noé y de Lot. Sí, las generaciones de Noé igual estaban bien perdidas. No tenían conciencia de lo bueno y de lo malo.
pero era por la misma perversidad. Tenían una mente reprobada, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1. Una mente reprobada es aquella que no discierne bien entre lo bueno y lo malo. A lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Entonces hoy estamos viviendo en esto, hermanos. Entonces habría mucho egocentrismo y corrupción moral. Eso es lo que estamos viviendo. La gente no pensaría en lo eterno y sería una sociedad muy materialista. Hoy por lo regular es cuánto tenés, cuánto vales. Entonces, toda esta sociedad encaja perfectamente con estas generaciones. Y por eso fue que el Señor la advirtió y hoy entonces podemos definir que estamos muy cerca. ¿Sí? Estamos muy cerca. Veamos unas conclusiones entonces. De esta clase concluimos que estamos viviendo en el tiempo entre el cumplimiento de la profecía del Señor sobre el fin del dominio de los gentiles sobre Jerusalén y su venida. Estamos viviendo exactamente aquí donde yo les dije. Estamos viviendo en esto, en esta parte. Vamos a ir ahí a Lucas de nuevo. Vamos a ir a Lucas 21. Aquí. Estamos viviendo entre este versículo, ¿sí? Y este versículo. Estamos viviendo entre el 24 y el 27. ¿Sí? Entonces, ya estamos viendo señales, ya las vimos, ya estamos viendo de todo, ¿sí? Ya y nos apoyamos también en Mateo para ver que estamos viviendo en una sociedad que cumple perfectamente con el perfil descrito por el Señor sobre la generación de Lot y la generación de Noé. Entonces, hemos visto las señales en los cielos de los cuales habló el Señor. Eso podemos concluir. También nos ha tocado que vivir las catástrofes producidas por los eventos de la naturaleza profetizada por el Señor, como las señales de su venida. Y por último, esta generación es quizá peor que las generaciones de Noé y Lot, ya que la maldad de la sociedad actual sobrepasa a esas generaciones. ¿Y por qué lo decía? De seguro la sociedad de Noé y la sociedad de Lot no abortaron. No mataron a 42 millones de personas en un año. Nosotros sí. Nuestra generación sí. Cuando yo digo nosotros, no es porque yo lo esté haciendo, sino que esta generación lo ha hecho. Entonces, si en algún momento determinado tendríamos que establecer en qué tiempo estamos ubicados hoy día, déjenme contarle que si entre la primera venida del Señor y la segunda venida hubiera una hora, ¿sí? En esa escala, es decir, que si el Señor hubiera venido a las 11 de la mañana, su primera venida, donde vino a morir, y su segunda venida es a las 12 del mediodía, nosotros estamos a las 12 menos 2 o menos 1 minuto. Por ahí andamos. Entonces, esto me van a oír decirlo las 3 o 4 clases que tengamos en este tema. Falta muy poco para que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Falta muy poco. Otra vez lo digo. Si a las 11 hubiese sido la primera venida, donde vino a morir, y a las 12 su segunda venida, ahorita estamos como a las menos 2 o a las menos 1 minuto. Por ahí andamos. Entonces, vamos a seguir revisando este tema. La próxima semana vamos a hablar un poquito acerca del momento que estamos viviendo. Vamos a analizar lo que estamos viviendo en relación con toda la estructura y la plataforma que el anticristo necesita para gobernar. Y la tercera clase va a ser acerca del pueblo de Israel. Entonces, en ese orden vamos a ir. La próxima semana entonces vamos a ver qué acontecimientos están sucediendo ahorita, que son acontecimientos cruciales, como por ejemplo ese pacto que Donald Trump está haciendo, ¿verdad? Que fue el que yo mencioné, el pacto del siglo. Y también vamos a hablar acerca de la reunión que está pactada para el 14 de mayo, que fue convocada por el líder de la Iglesia Católica. Convocó a todas
a todos los líderes de las naciones para redefinir la educación en cuanto al medio ambiente. Vamos a revisar todo eso para poder definir muy bien cuánto falta otra vez y y en qué incide todo eso. Entonces, espero que haya servido de mucho esta clase. El tiempo no nos alcanza para profundizar demasiado, pero sí había mucha más información que yo quería mostrarles, pero el tiempo no nos alcanza. Pero sí les digo, hermanos, estamos a un pequeño paso de la venida de nuestro Señor. Y bendito sea su nombre, porque viniendo Él a arrebatarnos, nos vamos de esta tierra y estaremos con Él por la eternidad. Eso me alegra, eso nos debe de motivar a todos. Estoy dando este tema precisamente porque en medio de lo que estamos puede causar mucha confusión, ¿verdad? Todo esto que está pasando con el coronavirus. Pero también, como les dije, la próxima semana vamos a analizar todo eso y todos los efectos y cómo van a utilizar esos efectos para poder encauzar a toda la gente a vivir de cierta manera que respete la estructura y que respete todas las condiciones que va a poner el anticristo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias te damos en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de poder revisarla. Te alabamos y te glorificamos porque nos permites, mi Dios, poder conocer a través de tu palabra en qué tiempo estamos viviendo. Estamos viviendo muy cerca de tu venida, Señor. El día de hoy vimos el cumplimiento de la profecía de los gentiles sobre Jerusalén. La próxima semana vamos a ver ya un poquito más en cuanto al anticristo. Y te pedimos, Señor, de igual manera que nos bendigas para ese día. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a levantar una conferencia a las 6 de la tarde para que puedan hacer sus preguntas y yo pueda responderlas. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la conferencia.